Señor, gracias por este día, estar en tu casa. Nos llenamos de alegría, satisfacción al adorarte, al bendecir tu nombre. Hoy, Señor, una vez más nos reunimos como familia. Te damos gloria, te damos honra y preparamos nuestros oídos y nuestro corazón para tu palabra. Háblanos, Señor, ministranos en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar haciendo una pregunta. Este mes de septiembre estamos iniciando una nueva serie que se titula Persevera. Y quiero hacer una primera pregunta para comenzar. ¿Terminas todo lo que empiezas o lo dejas a media? No me respondas, por favor, pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Terminas todo lo que empiezas o lo dejas a media? Hay una palabra que hemos recibido de parte de Dios y vamos a estar ministrando durante este mes a la iglesia, y es esta palabra, persevera. Encontramos en la palabra de Dios un mensaje claro para la cristiandad de todos los tiempos, a perseverar en la fe, a perseverar en las promesas de Dios. Así que hoy vamos a iniciar esta serie. Quería comenzar con esta pregunta porque creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos iniciado asuntos, hemos tomado caminos y en algún punto en él nos hemos dicho, esto está imposible, esto mejor lo suelto. Pero si usted suelta la fe, si usted suelta aquel camino que ha tomado de seguir a Cristo, definitivamente hay cosas que no van a salir bien. Hace unos días atrás compartía con los jóvenes acerca de santidad y le hacía esta pregunta: ¿qué estás haciendo que necesitas dejar de hacer? ¿Qué estás haciendo que necesitas dejar de hacer? Sin duda, la santidad tiene que ver con dejar de hacer ciertas cosas en nuestras vidas que no le agradan a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos de los que están aquí se han hecho esa pregunta? Señor, le han hecho esa pregunta incluso a Dios, se han autoevaluado de esa manera. ¿Qué estoy haciendo que a Dios no le agrada? ¿Qué estoy haciendo que no debo hacer? No porque me lo piden en la iglesia, no porque el pastor me ve, no, es porque Dios no le agrada. Y ese camino a la santidad, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestras vidas, nos está constantemente marcando y seleccionando qué es eso que hacemos que a Dios no le agrada para que dejemos de hacerlo. Pero cuando hablamos de perseverancia, la pregunta es distinta. Es, ¿qué estás haciendo que necesitas seguir haciendo? Vuelvo a preguntar, ¿qué estás haciendo que necesitas perseverar en eso? Porque sin duda perseverar trae recompensas, trae bendiciones, trae beneficios. Hebreos capítulo 10, versículo 36, que es la cita que vamos a estar tomando para este mes y para estas palabras de parte de Dios. Persevera, una palabra de parte de Dios, de Hebreos 10, 36, dice: ustedes necesitan, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Qué tal si todos lo decimos en coro? Los que están arriba también, por favor, está en pantalla. Bueno, si no está en pantalla, está en su teléfono. Hebreos 10, 36. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene ahí en su Biblia? ¿Lo puede decir conmigo? Bueno, si no aparece ahí, usted lo tiene, lo puede seguir. Lo voy a repetir nuevamente. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Necesitan perseverar. Díselo al lado, necesitas perseverar. Esta es la palabra de Dios para ti, para mí hoy. Los que están en el pasillo, Dios te dice, necesitas perseverar. Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, lo estoy repitiendo intencionalmente, necesitas perseverar. Si alguien llegó desanimado aquí, estaban esperando estas palabras de parte de Dios, necesitas perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Hay un ejemplo bíblico porque quiero comenzar y me recuerda mucho a mi abuelo Oscar. Él seguro está escuchando este sermón, pero él está aquí, está viviendo acá en La Habana en esta ocasión, 84 años tiene. Y hay un personaje en la Biblia al que se le prometió algo y fue a los 85 años de edad. Estoy mencionando estos datos porque quizás alguno sabe de quién estoy hablando. A los 85 años de edad todavía se paraba en pie diciendo: Dios me prometió
y yo quiero verlo hecho realidad. Una promesa que Dios me dio y yo he permanecido creyéndola, esperando que llegara este momento. Oye, hermano, mira, déjame decirte de parte de Dios antes de comenzar esto. Hay cosas que Dios te ha dicho y que hoy estoy aquí parado para decirte de parte de Dios que debes perseverar creyendo lo que Dios te ha dicho. Este personaje del que quiero comenzar hablando es Caleb. Quiero dos citas bíblicas en las cuales vamos a estar viendo primeramente esta historia antes de hablar un poco de esta perseverancia. Números capítulo 14, el versículo 24. Números capítulo 14, versículo 24. Se dice allí de parte de Dios: en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Esto está dicho sobre él y esta es una promesa que él tomó para sí. Caleb dijo: esto es lo que Dios ha dicho y yo lo creo. La tierra que tú exploraste, Caleb había sido de esos 12, si conocemos el contexto, el momento en el que Dios le está dando esta promesa, de los espías que habían ido, que habían regresado. Caleb y Josué fueron los únicos que regresaron con buenas noticias. Otros veían gigantes, veían murallas, veían que no podían. Y Josué y Caleb estaban diciendo: pero si el Dios que nosotros tenemos es grande. Unos estaban viendo el problema y otros estaban viendo al Dios que está contigo en medio de los problemas. Que son gigantes, que tienen ciudades amuralladas, que es imposible. Pero si el Dios que nosotros tenemos abrió el mar, suplió alimentos en el desierto, hizo brotar agua de la peña, ¿de qué están hablando? Había otro espíritu, había algo diferente. Y la promesa fue dada a Josué y a Caleb. Ellos iban a ver la tierra prometida definitivamente. Toda esa generación que no creyó, no vio lo que Dios había prometido. Pero a Caleb se le prometió esto. Capítulo 14 del libro de Números, versículo 24. A él, la tierra que tú, Caleb, la tierra que tú estuviste investigando, la tierra que tú fuiste a inspeccionar, esa la daré a ti. Daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Pero déjenme decirle que no era una tierra vacía. Pasaron años y aparece esta cita que voy a mencionar. Luego está en Josué capítulo 14, los versos del 10 al 12. Usted marca esta cita. Quiero comenzar con esta historia un poco porque nos habla de esa perseverancia, de un hombre que pasaron muchísimos años. Aquí él lo dice, cuántos años pasaron desde que Dios le dio una promesa hasta que se estaba haciendo realidad. Josué capítulo 14, los versos del 10 al 12. Ya han pasado, ¿cuánto dice ahí? 45 años, qué fácil se dice en esos días. 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba en el desierto. Y aquí estoy este día con mis 85 años y el Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió para la batalla. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré y ese territorio tal como Él ha prometido. Miren, habían pasado 45 años, pero esa tierra no estaba desierta y estaba lista esperándoles. Él no fue ahí nada más a recibir. Aún había que pelear y estaba fuerte aquello, era amurallado, había personas. Pero 45 años después, ahí estaba Caleb diciendo: lo que Dios me prometió, yo lo creo. Aquel mismo Caleb que cuando vio las dificultades dijo: con Dios yo puedo hacer esa conquista. Aquí 45 años después había mantenido su fe, había perseverado
en aquellas promesas que Dios le había dado y aún así estaba viendo aquel territorio, promesa que Dios me dio, Él va a estar conmigo, yo puedo obtener esas victorias. Caleb es ese hombre que, como la Biblia dice, tenía un espíritu distinto y pudo perseverar en medio de dificultades. Ustedes saben lo que no nos gusta cuando hablamos de perseverancia y cuando nos hablan de 45 años. ¿Usted entiende, no? ¿Por dónde voy? ¿Qué no nos gusta? ¿Saben? No nos gusta esperar. No nos gusta que se demore. Para nuestro tiempo, tenemos un tiempo de vida y ahí estamos diciendo, yo creo que se me fue la guagua. Yo creo que esa no la veo venir. Yo creo que mi edad, que bueno, eso se dará para mis hijos, será para otro momento. Pero Caleb es uno de esos ejemplos de la Biblia de alguien que permanecía y perseveraba creyendo una promesa de parte de Dios. Qué ejemplo más lindo, hermano. Mire que la Biblia está llena de ejemplos para todos nosotros. ¿Perseveras en la promesa? ¿Perseveras en lo que Dios te ha dicho? Te hago la pregunta. Josué hoy nos reta. Al igual que él, tú y yo estamos perseverando en lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. La perseverancia va siempre a alcanzar mucho más allá que el talento. Cuando hablamos de perseverancia, entiéndase que estoy hablando de continuar. Eso es lo que significa perseverar. Perseverar significa continuar. Perseverar significa permanecer. Es no rendirse. Perseverar es insistir un poco más. Perseverar es la acción de mantenerse constante. Cuando la Biblia nos está pidiendo, nos está mandando a perseverar en algo, nos está diciendo a ser constantes, a seguir, a permanecer, a no rendirnos. Perseverar es insistir un poco más, es la acción de mantenernos constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y quizás le mencionaba, hay algunos asuntos que usted empezó y no terminó. Yo decía hace poco que intenté varias veces empezar el curso de piano y lo dejaba, no a media, a las 2 primeras, terceras clases. Y veía que eso no, como que no, pero usted sabe qué pasa, esta es la realidad. Si usted persevera en algo, puede lograr, incluso aunque no tenga talento. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Hay talentos naturales, hay personas que enseguida hacen algo y les sale bien, a la primera, a la segunda, les sale bien. Y hay otros que tenemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿A alguien le ha pasado así o fue solamente a mí? Pero déjeme decirle que la perseverancia es una cualidad que habla de la persona que no se rinde. Y la necesitamos. Eso es lo que dice Hebreos 10:36. Los recuerdo nuevamente. Ustedes necesitan perseverar. Porque la fe no es tocar un instrumento. La fe es vital para nuestras vidas. Nuestra vida depende de eso. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Así que si usted, como yo, paró en algunos cursos de música, yo esforzándome toco 1 o 2 canciones en guitarra. Esforzándome ahí y no creo que suenen bien. Esforzándome, aprendí a tocar algún instrumento de percusión ahí, esforzándome, y digo esforzándome, que conoce la historia, sabe, mi padre, éramos 3 varones y mi padre nos dijo, no sé si alguien sabe esta historia, sí, seguro alguien la ha escuchado, éramos 3 varones y mi padre nos dijo, bueno, antes de hablarme, venir a hablar conmigo de novia, de que les gusta a alguien, ustedes tienen 3 cosas que les voy a dar de tarea: música, idioma y computación. Así que cuando él nos veía estudiando música o nos veía estudiando computación o nos veía estudiando inglés o idioma, ustedes saben por dónde venían las preguntas. La dirección de nuestro padre en eso era aprovechar el tiempo. La juventud tiene tiempo. Jóvenes que están aquí, hoy tú quizás puedes decir, bueno, ¿y qué hago con mi vida? Aprovecha bien el tiempo que tienes. Aprende todo lo que puedas, desarrolla todo lo que puedas. Puedes servir, ser más útil.
Por lo tanto, les digo que intenté a la fuerza, ¿verdad? Ya entienden por qué intenté a la fuerza aprender algún instrumento o no. Me casé con 22 años, así que desde antes estaba ahí. A ver qué se me pega más. Bueno, por lo menos las claves sé tocarlas. Alguien más. Algo de percusión menor sé. Pero si iba a hablar con mi papá de pareja, de novio, necesitaba tener esas casillas llenas. Era un requisito que él nos estaba poniendo. Y nos enseñaba también, el empezar estas cosas, él nos enseñaba a seguir, a ser perseverante hasta llegar a un término. Hermano, esto les vuelvo a decir, quizás en algunos asuntos de la vida que no tienen tanta importancia, no están valorados. Pero hablando de la fe, perseverar en la fe, en tu fe en Dios, eso es importante. Es sumamente importante. Cuando en la Biblia se dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Saben por qué? Porque algunos empezaban a reunirse, pero después no perseveraban, porque las dificultades están. ¿A cuánto les costó hoy dificultades llegar? Les costó dificultades, hubo problemas para llegar, quizás hubo situaciones económicas o situaciones de asunto en la casa. Sin embargo, ustedes estamos aquí nuevamente perseverando, haciendo lo que creemos que debemos seguir haciendo, porque hay cosas buenas que estamos haciendo que la palabra de Dios nos enseña entonces a permanecer, a perseverar en ellas. Hoy Dios te dice, no bajes los brazos. Hoy Dios te dice, no tires la toalla. Hoy Dios te dice, no te rindas. Hoy Dios te dice, no desistas. Porque quizás cuando uno mantiene ese paso puede ser cansón o difícil, pero Dios te fortalece para que sigamos siendo perseverantes, para que perseveremos en medio de nuestras dificultades. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Alguien dice amén a eso? El Proverbio 3, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en Jehová, lo estoy leyendo en otra versión, de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus sendas. Confía en el Señor de todo tu corazón. Confía en el Señor de todo tu corazón. Dios cumple lo que promete. Tú puedes confiar en Él, en lo que Él ha dicho. Puedes confiar en Él. Ezequiel también, capítulo 12, versículo 28 dice, Ezequiel 12, 28. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor y Dios, mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, afirma el Señor y Dios. No sé cuánto necesitaban escuchar esa palabra hoy, pero mientras yo leía lo que Dios le decía a través del profeta Ezequiel al pueblo, yo decía, sí, Señor, gracias. Muchas veces nos mantenemos ahí asidos de la fe, agarrados de la fe, de las promesas de Dios, y necesitamos escuchar estas palabras de parte de Dios. Dios cumple lo que promete y no es tarde. Algunos piensan que es tarde sus promesas, que demora. Él es exacto en el tiempo correcto, preciso. Quizás no es el que nos gusta a nosotros, pero es el tiempo de Dios. En ese tiempo de Dios es de bendición para nuestras vidas. Pues bien, mencionábamos acerca de Caleb como un personaje de la Biblia que esperó, que siguió creyendo en las promesas de Dios y perseveró. Pero el mismo Jesús es ejemplo de perseverancia. Y también en la Biblia hay otras historias y otros personajes que perseveraron. Uno de ellos tiene que ver con Pablo y con Timoteo y el consejo que Pablo le daba a Timoteo acerca de la perseverancia. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Tiene otros versículos que están cerca, que nos ponen en contexto de qué Dios está hablando. Yo quisiera que me acompañaran allí, antes de hablar de Pablo y Timoteo, que me acompañen a Hebreos capítulo 10. Recuerdo de parte de Dios, persevera haciendo lo que estás haciendo bien, que debes seguir haciendo. Hebreos capítulo 10, los versos desde antes, desde el 35, 34.
hasta el 39, 35 al 39. Esta palabra de Dios, iglesia, escúchelo. Estábamos leyendo el versículo 36 para todo el mes, pero vamos a hablar de este pasaje. 35 dice, así que no abandones tu confianza. Mira cómo comienza el versículo 35. No abandones tu confianza. Porque aun cuando hablamos de que Dios nos da palabras y que nuestra tarea es confiar en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios está haciendo, en que aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, Él está obrando algo. ¿Alguien dice amén a eso? Muchas veces queremos ver todo el proceso y muchas veces lo que vemos es el resultado final. Cuando vemos el resultado, mire, antes que una planta usted vea ahí de sus frutos y lo vea crecer, algo está pasando allí bajo tierra donde nadie lo ve, ni siquiera el sembrador, pero entiende en fe de que algo está ocurriendo. Ahí bajo tierra hay algo que está pasando, hay algo que está germinando, hay algo que está dando vida, produciendo vida, echando raíces. Hay algo que pasa ahí sin que nadie lo vea. Y esa es la confianza, comienza así. Aunque yo no vea ahora mismo el resultado, yo sé que hay algo que está pasando. Algo Dios está haciendo. Él no está de brazos cruzados. ¿Alguien dice amén? Sea cual sea tu asunto, Dios no está de brazos cruzados. No abandones tu confianza, su confianza. No abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Cuando leemos este contexto nos damos cuenta de lo que está intentando enseñársele a la iglesia de los hebreos. Una iglesia que el consejo era en estos versículos: no abandones tu confianza. Noel, pero está difícil. No abandones tu confianza. Pueden robarte todo, pueden llevarte todo, pero tu fe en el Señor, eso es algo que tú y yo podemos permanecer. La iglesia primitiva y la iglesia perseguida del tiempo bíblico fue llevada a un extremo hasta el punto tal de muerte. Se le ponía en los circos, se veía y se hacía un show de cómo ellos perdían la vida delante de animales o quemados o crucificados. Sin embargo, ellos decían: me pueden quitar todo, me pueden quitar la vida, pero no pueden robar mi fe. Niega a Dios y vive. Prefiero morir tomando y teniendo asida mi fe en Cristo. Prefiero morir a negar mi fe, a ser de los que retroceden, a ser de los que sueltan su fe. Así que no abandones tu confianza, no la abandones. Ella tiene galardón. Ella tiene galardón. Dice en los versículos más adelante lo que estuvimos leyendo: el que ha de venir vendrá. Hay una promesa que tiene la iglesia y que tiene que seguir hablando, seguir creyendo y mantener esa perseverancia, entendiendo de que el que ha de venir vendrá. La perseverancia es necesaria porque entendemos que hay lo que se llama en la Biblia esos tiempos escatológicos. Hay cumplimientos de promesas que aún no han llegado, pero que llegarán. Y tú y yo estamos en esa carrera. Tú y yo estamos en ese caminar. Tú y yo estamos viviendo la vida de esa manera. De una manera que está mirando la meta, está mirando el llegar al Señor. Pablo le decía a Timoteo, y aquí empiezo a hablar un poco de Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en los últimos momentos en que ya estaba para morir, él mismo lo dice. Segunda de Timoteo 4, versículos, si quieres, 6, 7 y 8. Si no, el 7 está bien, 7 y 8 está bien. Ya yo estoy para ser sacrificado, decía Pablo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Me he mantenido en la fe. Y por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Decía en la del 60,
aquí en la versión NBI dice, los que hayan esperado su venida. Los que perseveran, los que hacen lo que tienen que hacer, los que siguen haciendo, los que son constantes en vivir una vida haciendo lo que tienen que hacer, esperando el regreso de Cristo. El mensaje para la iglesia, aún la iglesia perseguida, que estaba siendo perseguida en Roma, aún la iglesia que estaba siendo llevada hasta la muerte, era: hey, perseveren en la fe, perseveren en la fe, porque hay promesas que se cumplen para aquellos que perseveran. Hay promesas que se cumplen para aquellos que perseveran. ¿Alguien dice amén a eso? Y la venida del Señor, así como decía en Hebreo, el que ha de venir vendrá, y vendrá con recompensa. Vendrá con recompensa. Dios recompensará la fe. Sin dudas, hermano, sin dudas la fe es un llamado que Dios nos hace. Nuestra perseverancia en la fe es un llamado que Dios nos hace, perseverar en la fe, a la iglesia de aquel tiempo y a esta iglesia también. En aquel tiempo y en este tiempo también. La Biblia habla de perseverar no solamente en la fe. Por ejemplo, hay un versículo que habla de perseverar haciendo el bien. Se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Que no nos cansemos, dice la Biblia, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Estoy leyendo otra versión. Yo sé que algunos nos conocemos de memoria la de 60, pero cosecharemos si no nos damos por vencidos. Fíjense esta palabra, si no nos damos por vencidos, porque en medio de nuestro caminar, la tentación y la idea de darnos por vencido ante ciertas cosas, de dejar de hacer lo que tenemos que hacer está. No, ya yo hice el tiempo pasado, yo no tengo que seguir haciendo. Pero el llamado de Dios a permanecer, a perseverar haciendo el bien. Dile a tu vecino, sigue haciendo el bien. Persevera en hacer el bien. Pero y si no, ya yo lo he hecho y no me han... Persevera haciendo el bien, sigue haciendo el bien. Hay cosas en las cuales tú y yo debemos perseverar, cosas que estamos haciendo y que debemos seguir haciendo. Pero mira que son ingratos, sigue haciendo el bien. Pero mira que no dan cuenta, sigue haciendo el bien. Hay cosas en las cuales debemos perseverar, hermano, y van a traer beneficio. A Dios le agrada. Perseverar, hacer el bien, perseverar. Hay una historia muy conocida en la Biblia, que es la historia de una mujer. Y la Biblia, esta historia la cuenta Jesús, hablando de una mujer que fue perseverante en la oración. En la oración. Cuando Jesús está hablando de esta historia, de esta mujer, aquella que fue ante el juez injusto, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? Cuando ella fue hasta este juez, Jesús cuenta esa historia y está ligando la insistencia de esta mujer, la perseverancia de esta mujer a la oración. Y yo le pregunto hoy, hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces hemos orado por algo y nos hemos quedado ahí? Bueno, ya que sea lo que Dios quiera. Ya lloré. Cuando Dios quiera hacer lo que lo haga. Esta historia bíblica que Jesús contó habla de una mujer que fue persistente. Diga conmigo, persistente. Las mujeres tienen esa virtud, ¿verdad? Cuando quieren algo, lo estoy diciendo para bien. Elogiándolas las estoy. Son persistentes. Cuando quieren algo lo logran. Qué cualidad más linda. Ojalá todos nosotros podamos tener también esa cualidad. Queremos algo y ahí estamos siendo persistentes por hasta obtenerlo. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando Jesús habló de esta mujer, dijo, imagínense, si este juez injusto le otorgó su bendición, le hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre, que es juez justo, no responderá a tu clamor, a tu llamado? Ay, hermano, pero déjeme decirle la gran mentira que a veces el diablo nos mete y que no las creemos. Ay, ya tú oraste por eso. No vuelvas a orar, no hace falta que vuelvas a orar. Ya tú oraste por eso, más de una vez. ¿Saben por qué? Porque Él sabe que la oración es poderosa. Ya tú oraste por eso, vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando.
Ya oraste, vamos a seguir orando. Porque fue Jesús quien dijo, perseveren en la oración. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos en Getsemaní, les pidió, por favor, oren conmigo. Una vez, dormido, otra vez, por favor, oren conmigo. Oren, este es momento de orar, de perseverar. Pero el sueño tal parece que se habían llenado. Ustedes saben que en la cena, en la Pascua, se comía carne. Y bien, se guardaba el año entero ahí, se buscaba para... Parece que se llenaron bastante y que no les venció el sueño. Pero el clamor o el reclamo de Dios para con ellos en mi momento difícil, no pueden orar conmigo ni una hora. Perseverar, hermanos, perseverar. Es esa cualidad que Dios está diciéndole a la iglesia hoy. No abandones tu fe, no abandones tu confianza. Sigue creyéndole, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Tienes recompensa. Nuestra iglesia está cumpliendo próximamente 71 años de ser fundado este lugar, de abrir sus puertas. Y yo veía algunas fotos antiguas y miraba, el lugar ha cambiado su poco. Yo crecí aquí. Yo recuerdo cuando había reclinatorios aquí delante. ¿Alguien recuerda esa época? Estoy apuntando a ver si alguien sabe. No, tú no te acuerdas de eso. Reclinatorios aquí delante. No queda nadie aquí de ese tiempo. Sí, Sandy. ¿Verdad que sí? Ahí está. Unos asientos aquí, altos, grandes. El piano de cola en ese lugar. Quizás en algunas imágenes lo pueden encontrar ahí. O lo pueden ver, algunos de los que están aquí. Hermano, ha pasado muchas cosas en 71 años, mucha construcción en 71 años también. Pero más allá que lo físico, déjenme decirle, cada vez que vemos imágenes de las personas en este lugar que las puertas se abrieron hace 71 años atrás, Dios ha sanado, ha salvado, ha restaurado. Cada uno de nosotros, este ha sido el lugar abierto para adorar a Dios, para honrar a Dios, para enseñar su palabra. Y si Dios lo permite en los próximos años, si Él no nos lleva, seguirá este lugar, perseverar. Seguiremos haciendo esto, predicando la palabra de Dios, enseñando que solamente hay un camino. Él es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Alguien dice amén a eso? Yo miraba la foto y también recordaba, déjenme decirle, hay 2 días, yo creo que ya se anunció, hay 2 domingos que vamos a tener festividades o celebración de aniversario. El 14 va a ser más de fiesta, el 21 va a ser un poco más conmemorativo, más de gala, pero déjenme decirle, miraba la foto y veía personas que pasaron por aquí que creyeron promesas que Dios dio en este lugar. Quizás ustedes no las recuerdan, pero para algunos que vivimos esas promesas, que cuando Dios decía, aquí se va a llenar, iba a los pasillos y todo eso, déjenme decirle, era un grupito pequeño en los que habían, mientras Dios daba esas promesas. Yo recuerdo dormir en un banco, había espacio para eso. Cuando los cultos eran de noche y eso, había hasta espacio para eso. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque lo que Él prometió, hemos sido perseverantes, hemos perseverado haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y hemos visto de este lugar salir muchas iglesias en el país, en la ciudad. Cristiano que estás aquí hoy, hijo de Dios que estás en este lugar hoy, que estás escuchando, esta es la palabra de Dios para ti. Persevera y no te rindas. Sigue creyéndole. Sigue caminando en fe. Perseverar no es lo mismo que esperar. Y lo quiero separar porque la paciencia o la espera habla de una posición, la poder para resistir los abates y permanecer firme en el lugar. Pero perseverar habla de alguien que avanza, alguien que mira hacia adelante buscando algo. Y ahí está insistentemente siguiendo, continuando a. Todos tenemos esas promesas de parte de Dios y debemos seguir caminando en pos de ellas, correr en pos de lo que Dios nos ha dicho. No te rindas, no desmayes.
la cosecha viene. Pasaje de la Biblia que nos habla de esto: a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay tiempo para todo, y cuando usted siembra algo, quizás demore un poco en verse la realidad o los frutos, pero no desmayes. La cosecha viene, Dios hará crecer esa cosecha. Si alguien está orando por algún asunto en su familia, si alguien está orando por un esposo, por un hijo, por un asunto en casa, sigue creyéndole, sigue haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, sigue creyendo en sus promesas. Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, Dios sigue obrando en ese asunto, aun cuando usted no esté viendo todos los resultados ahora mismo. Primera de Pedro 5:7 dice que eches toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que la ansiedad no te tome ahí a hacer algo malo, porque Él está obrando en eso. Confía en Dios, no abandones tu confianza, confía en el Señor. Si necesitas fuerza, vea la palabra. Si necesitas de su espíritu, necesitas consejo, vea donde hay un hermano, busca ayuda, compartir. Si necesitas ese renuevo de parte de Dios, pero no abandones, sigue obrando en fe, sigue persistiendo en lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Alguien dice amén a eso? Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué estás haciendo que debes seguir haciendo? Por favor, piénsalo por un momento antes de hablar de otro tema. ¿Qué estás haciendo que debes seguir haciendo? ¿Qué estás haciendo que debes seguir haciendo? Ahorita mencioné que Pablo le da varios consejos a Timoteo, y dentro de estos consejos constantemente está hablándole acerca de ser persistente y de seguir haciendo aquello que él había hecho, pero que Pablo dice no lo dejes de hacer. Y le dice, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 6 versículos del 11 al 14, no creo que tengan esta cita ahí atrás: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Esa es Primera de Timoteo capítulo 6 versículos del 11 al 14. Escuche a Pablo diciéndole a Timoteo: hay cosas de las cuales tú debes huir. Es lo que hemos mencionado. Hay cosas que estás haciendo que necesitas dejar de hacer, pero hay cosas que tú debes seguir haciendo, que debes perseguirlas, que debes insistir en hacerlas. Y son estas, él menciona algunas ahí: el amor, la paciencia, la fe, la piedad, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Les recuerdo esas últimas palabras de Pablo: he peleado la buena batalla. Estaba hablando de eso, de que su día a día estaba haciendo en una lucha para perseverar en lo que Dios le había mandado hacer. Dios ha hecho un llamado en tu vida. Déjeme decirle a todos aquellos que Dios le ha hablado y ha dado un llamado: una de las cosas que el enemigo va a hacer es intentar de que tú sueltes, de que tú abandones esa promesa, esas palabras de parte de Dios. Te ha dicho Dios que te va a usar, te ha dicho Dios, te ha dado promesas, palabras, Dios. El diablo va a intentar que tú sueltes esas promesas. Persiste, créela, trabaja en pos de eso. No te quedes de brazos cruzados, sino sigue detrás de ellos. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: hay cosas de las cuales tú debes abandonar, pero hay cosas de las cuales tú debes seguir haciendo. Debes ser persistente en esto. Pelea la buena batalla de la fe. Hay otros tantos versículos, voy a mencionar otro más solamente. Por cuestión igual de tiempo quiero ministrar. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice: por esta razón te recuerdo. Y fíjense que es un te recuerdo porque ya lo hemos hablado, Timoteo, ya te lo he dicho. Pero te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que recibiste. Porque no nos ha dado Dios un espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino tómate tu parte de sufrimiento por el evangelio según el poder de Dios. Esta razón yo te recuerdo que avives el fuego del don de Dios. ¿Saben algo que no podemos perder y que debemos seguir? Es el avivar ese fuego de Dios, que no podemos, tenemos que ser persistentes en eso. Estás orando lo suficiente, estás metido con Dios. Una de las cosas que más se va a ver afectada en nuestro día a día y que va a afectar nuestra vida espiritual es cuando empezamos a dejar de orar. No es que las complicaciones de la vida, es que los asuntos, tú no sabes en todo lo que yo estoy metido. Persevera en la oración. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Puedes decírselo al que está al lado? Persevera en la oración. Iglesia, si has dejado de orar, si hay alguien aquí arriba, por favor, déjame decirte de parte, si has dejado de orar, agenda tu tiempo de oración con Dios. Porque avivar el fuego, esto que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hay cosas que no puedes dejar de hacer. No te descuides, Timoteo. No te descuides. Aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti. Aviva ese fuego, avívalo. Sin duda Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere una iglesia avivada, cristianos avivados, que entienden que hay cosas que tienen que hacer y que tienen que permanecer haciendo, perseverar en ellos. Durante este mes vamos a seguir hablando acerca de la perseverancia. Creo que es una palabra que Dios nos ha dado a la iglesia y lo vamos a estar viendo en los próximos domingos también, cómo Dios aún nos da este llamado en medio de las situaciones en las que estamos viviendo, quizás humanamente, de crisis, de situación económica, de alimento, de electricidad, perseverar en Él. Hay cosas que necesitamos seguir haciendo para que ese fuego no mengue y sea avivado. ¿Alguien dice amén a eso? Por favor, antes de hacer una oración por la iglesia, mira al que está al lado, por favor, por un momento, y hazle esta pregunta. ¿Estás perseverando en Dios? Dios permita, el Espíritu Santo hoy permita que más que unas simples palabras, hoy sea esa pregunta del cielo sobre tu vida. Hay unas preguntas de Jesús a Pedro, que incluso la hemos cantado, y hoy se las hago mientras hablo del tema de perseverancia. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sabe cuando terminó de hacer estas preguntas y Dios le dio respuesta? Conocen el pasaje bíblico. Pacienta mis ovejas, guía esto. Dios estaba haciendo y confirmando un llamado porque Pedro había sido llamado por Dios. Miren, yo hablo de esto y me quebranto porque Pedro había sido llamado por Dios a dejar las redes y convertirse en un pescador de hombres. Algo que no podía hacer por mérito propio, pero Dios dice, yo haré de ti pescador de hombres. Y Pedro estuvo dispuesto, dejó las redes, dejó lo que tenía, quizás su oficio y lo que sabía para seguir a Cristo. Pero en cierto momento de su vida, y es el que está hablando este pasaje, Pedro toca a sus compañeros de milicia. Jesús había ascendido, estaban con ciertas dudas. Vamos a pescar. Y se ve nuevamente Pedro en el mar, se ve nuevamente él pescando con los discípulos, con otros amigos que eran discípulos de Cristo también. Y Dios se le aparece allí, les llama, les hace contar, han pescado, no, ven, hagan esto, hagan lo otro, ven aquí. Preparó el desayuno y mirándolo nuevamente, porque quizás Pedro había estado en una crisis de fe. Quizás Pedro había estado dudando del llamado que Dios le había dado. Aquellas palabras y lo que Dios quería hacer con él. Quizás Pedro estaba en esa lucha
porque había negado a Cristo. Ustedes conocen la historia, en 3 ocasiones antes que el gallo cante, porque quizás no había sido todo lo que Dios esperaba de él. Él quizás podía haber estado luchando en su interior, diciendo quizás como algunos, y yo sentía esa palabra de parte de Dios, como algunos que estén en este lugar diciendo, ¿será? Y Dios tiene y llega a esta oportunidad para confirmar el llamado con Pedro. Le pregunta, ¿me amas? Y le reafirma 3 veces ahí, yo tengo planes contigo, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Pedro, yo no he dejado de amarte. Dios no ha dejado de amarte. Dios no ha dejado de ser fiel contigo. Dios no ha dejado de ser misericordioso. Él ha perseverado en amarte, en cuidarte, en protegerte. Él ha sido perseverante. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Tiene Dios que aparecerse a confirmarle el llamado a Pedro y a decirle en pocas palabras, no cuelgues los guantes. No los cuelgues, Pedro. Hay mucho de Dios. Si Pedro hubiera dicho ahí, aquí quedó mi vida, ¿qué hubiera pasado? Luego la historia no se contaría todo lo que Dios hizo a través de él. Que la misma Biblia dice que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Sabemos que no era la sombra, que era Dios, pero empezó a usar a Pedro de una forma increíble. Porque Pedro entendió que más allá de su actuar, de su accionar, de sus errores, de su falla, si él permanecía, si él perseveraba, si él seguía haciendo lo que Dios le llamó a hacer, si él permanecía, insistía en hacer lo correcto, en hacer lo que Dios iba a obrar de una manera especial con él. Y eso es lo que aparece luego. Él escribe a la iglesia, a la cristiandad, diciendo, no suelten, no abandonen, no cuelguen los guantes, no tires la toalla, no te rindas. Quizás algunos de los que están aquí necesitaban esa palabra de parte de Dios. No sueltes, no abandones, persevera. Una iglesia que persevera. La imagen de Dios de la iglesia es esa. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Porque persevera, sin importar cómo esté el mundo, persevera. Permanece, resiste, insiste. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por tu palabra. Nos bendice, nos reta. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos desarrollar esa perseverancia, desarrollarla como virtud, que cuando empecemos algo lo terminemos, que cuando iniciemos algo, Señor, lo llevemos hasta el final. Pero más allá de cualquier asunto personal o humano o de la carne, porque el que siembra para la carne, más allá de eso, hablo de lo espiritual, Señor. Ayúdanos a perseverar en aquellas cosas del espíritu, a no descuidar la oración. Si hay alguien aquí que ha estado abandonando el tiempo de devocional, de oración con Dios, en esta hora, Señor, oro para que en su corazón empiecen a tomar decisiones. Voy a perseverar en la oración. Voy a seguir insistiendo en la oración. No voy a descuidar ese tiempo con Dios. Perseverar haciendo el bien, perseverar en la fe, perseverar en las promesas, perseverar, Señor, obrando, obedeciendo tu palabra. Oro, Señor, para que tu iglesia, para que cada uno de nosotros que estamos en este lugar, que hemos escuchado tu palabra, sea de aquellos que digan, no somos de los que retrocedemos para perdición. Hemos puesto la mano en el arado, hemos dicho sí, Señor, a seguirte, y te seguiremos hasta el fin de nuestros días. Hay alguien aquí que dice amén, amén. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Pueden tomar de mí todo, pero no podrán hacer que mi fe, Señor, en ti la suelte. Yo te doy gracias por este día, gracias por tu palabra. Sé que nos vas a seguir hablando durante este mes. Y ayúdanos a desarrollar, Señor, esa persistencia, a desarrollar esa perseverancia en nuestras vidas como una virtud,
como algo que necesitamos. Recuerdo lo que dice Hebreos 10:36, nos es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Te doy gracias por este día y por tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Tomen decisiones serias en ellos, en su andar. Piensen en lo que necesitan quitar de lo que están haciendo, y que piensen en lo que necesitan seguir haciendo, Señor, porque te agrada, porque te honra, y verán resultados. En el nombre de Jesús. Amén y amén.